y encaramos el asunto mencionado en el cierre del bloque anterior. Lo que pasó en el directorio del INISA, que esta semana se dijo en un momento, iba a dejar de contar nada menos que con su presidente Jaime Saavedra, quien luego de una conversación con el presidente Yamandu Orsi y una entrevista personal con el secretario de la presidencia Alejandro Sánchez, dejó de lado la posibilidad de irse. Se informó que había puesto su cargo a disposición y comunicó que continuará al frente del Instituto Nacional de Inclusión Social y Adolescente, que justamente está vinculado a adolescentes en conflicto con la ley. Y de la situación del INISA, de lo que en todo caso deja al descubierto ese problema político que procesó el gobierno en las últimas horas, vamos a hablar con un integrante del sindicato de quienes allí trabajan, que es el SUINAU, sindicato de quienes trabajan en el INAU y también en el INISA. Así que, Víctor Mango, dirigente del SUINAU, bienvenido a La Mañana de la Diaria. Muchísimas gracias por la invitación. Arrímate un poquitito más al micrófono. Muchísimas gracias por la invitación, decía. Por favor, bienvenido. ¿Qué primera lectura las y los trabajadores sindicalizados en este caso hacen de este problema político que se generó? Bueno, era algo que estaba, que nosotros sabíamos de las dificultades que estaban teniendo dentro del directorio los actores del oficialismo. Nos sorprendió la renuncia. Nosotros pensamos que con alguna consulta hacia el Ejecutivo y mediando el Ejecutivo se iba a resolver. Pero bueno, evidentemente esto no sucedió. Lo bueno de todo esto es que el presidente de la República confirma a Saavedra en su cargo o lo respalda, que para nosotros es crucial, sobre todo porque es una institución que es muy compleja y que nosotros tenemos que caminar. Y hasta ahora se ha podido avanzar muy poco en todo sentido. La decisión, recordemos, de Saavedra de poner su cargo a disposición, finalmente, insistimos, decidió continuar, se dio luego de que otro integrante oficialista del directorio, Eugenio Acosta, que según se ha informado está vinculado al movimiento de participación popular dentro del Frente Amplio, lo dejó en minoría a Saavedra en una votación, votando junto al representante de la oposición, el dirigente colorado Ángel Facchinetti, en una sesión del directorio del INISA que estaba vinculada al tratamiento de designaciones de personal, de funcionarios y de funcionarias. Saavedra entendía que el mecanismo por el cual se iba a realizar esa promoción a la interna no era el más adecuado, había pedido tiempo para evaluarlo y Facchinetti y el representante del Frente Amplio con el que tuvo la principal diferencia, Saavedra, Eugenio Acosta, entendieron que era el momento de votar y allí fue que Saavedra quedó en minoría. Con respecto a ese planteo de Saavedra, el cuestionamiento de esa forma en todo caso de designar y de promover responsabilidades, ¿qué visión tiene el sindicato? Lamentablemente nosotros en el INISA no tenemos carrera administrativa, es algo que se empezó a trabajar en este momento. Todas las designaciones son discrecionales del directorio, se designan a las encargaturas, se les llama, y repito, es discrecional. Lo que nos llama la atención es que al pedido de Saavedra de estudiar estas encargaturas se le haga una sesión extraordinaria. Eso sucede cuando hay situaciones urgentes. Nunca, por lo menos desde que nosotros andamos en este trabajo, no habíamos escuchado algo similar. Y evidentemente eso fue lo que derramó el vaso. También sabemos que las diferencias no solo son por eso, sino que también hay una mirada diferente hacia la institución por intermedio tanto de Acosta como de Saavedra. O sea, ahí también hay una diferencia más allá de esa sesión extraordinaria, de esa votación. Sí, evidentemente. Evidentemente que hay una visión distinta. Saavedra la mira desde su lugar y Eugenio Acosta la mira desde otro lugar. ¿Y cuáles son esas diferencias más de fondo que tienen? Si yo te pido que las detalles, ¿qué destacarías? Bueno, a nuestro entender, nosotros a Acosta lo conocemos de la gestión de Fulco. Él fue el director de seguridad. Nosotros vemos que quizás las diferencias sean de ese lugar. Saavedra tiene una visión más abierta y da la sensación que Acosta tiene una visión más de seguridad dentro del INISA. Un INISA que hoy está estable, que tenemos 350 chiquilines privados de libertad, que en otro momento hubieron hasta 900 o 1000 jóvenes, y que ha aumentado, sí, los jóvenes en las medidas no privativas. Eso ha aumentado y también es cierto que es otro INISA. Hace mucho tiempo que no tenemos grandes conflictos, me refiero, no ha habido motines, no ha habido grandes desacatos, y eso ha permitido que se empiece a trabajar desde hace algún tiempo a esta parte con una mirada
de más apertura, de más actividades. Es otro INISA hoy, no aquel que tuvimos cuando Eugenio Acosta era el director de seguridad. ¿Y esa visión más abierta también se dio durante el gobierno pasado? Bueno, yo no me animaría a decir que las autoridades del gobierno pasado tenían esa visión. Esto se dio producto de un cambio en el perfil de los jóvenes y un compromiso brutal que hay desde hace mucho tiempo por parte de las trabajadoras y los trabajadores de la institución. Volviendo a algunos de los temas planteados recién, mencionaste el antecedente de Acosta, quien tuvo esa diferencia con Saavedra, ambos oficialistas, digamos. Mencionaste que fue director de seguridad durante la gestión de Gabriela Fulco, sí, que cuando se creó el INISA en el anterior gobierno del Frente Amplio, el que empezó en el año 2015, fue quien estuvo al frente del organismo entre 2016 y 2020. ¿Efectivamente el modelo de gestión ahí era otro, era tan distinto al actual? Sí. Nosotros tuvimos una muy mala experiencia con Gabriela Fulco. Desde nuestro punto de vista, el discurso que ella promulgaba hacia afuera no era lo que se vivía acá adentro, era una institución que estuvo hasta militarizada. Nosotros nos encontramos un día para el otro con la Guardia Republicana en algunos centros. Se vivieron muchísimos conflictos que tenía que ver directamente con los gurises. Fue una gestión para nosotros muy mala gestión. Te repito, ha pasado algún tiempo donde nos encontramos con otro INISA. Basta con fijarse en la prensa de que no han habido grandes incidentes dentro de la institución. Nosotros teníamos prácticamente un trabajador o dos lastimados por día. Eso, por suerte, eso cambió y creemos que es producto de una apertura, de una visión diferente y producto de los trabajadores y las trabajadoras de la institución, donde también se animaron y nos animamos a hacer otro tipo de trabajo con los chiquilines. ¿Y cuáles son esos otros trabajos? ¿Dónde está esa apertura concretamente? ¿En qué acciones? Muchas actividades, internas y externas. Se apostó mucho a la educación, se apostó mucho a la educación no formal también. Hay muchas actividades en el INISA, hay algunos centros que se trabajan de muy buena manera. Indudablemente que estamos lejos de lo que sería la excelencia, pero sí se está trabajando mucho mejor. Un periodista de La Diaria que ayer estuvo hablando de este asunto y que trabaja habitualmente temas educativos, Facundo Franco, ayer compartió algunos datos o desarrolló, divulgó algunos datos vinculados a cómo se procesan, por ejemplo, los programas educativos en la órbita del INISA. Dijo que solo en 9 días, según los datos a los que él accedió, solo en 9 días de los 160 que teóricamente serían de clase en un año, las y los docentes que trabajan dentro de INISA tuvieron a las y los adolescentes en horario, en las 3 horas de clase. Es decir, hay... Lo que da la impresión de que el planteo termina ofreciendo es, como conclusión, es que hay presencia, por ejemplo, de programas educativos, pero sigue habiendo dificultades en la instrumentación. ¿Ustedes como sindicato comparten esa visión? No sé si la compartimos en su totalidad, pero es tremendamente difícil poder inclusive hacer todo el acompañamiento. A veces no solo por la falta del personal, a veces por las dificultades que tienen los mismos chiquilines. Es muy difícil trasladar a determinada cantidad de chiquilines a la educación formal. Me consta que se hace todo lo posible para que esto suceda. De hecho, te lo confirmo, se trata de hacer todo. A veces no hay la cantidad de trabajadores suficiente y a veces los conflictos que hay entre los chiquilines, que no necesariamente termina en un problema o en una pelea, pero sí se advierte que puede suceder y eso complejiza llevar a los chiquilines a la educación formal. Mencionaste la variable de la cantidad de personal del instituto. Ahí da la impresión de que, pese a las coincidencias que en algunos puntos tienen como sindicato con Saavedra, hay una diferencia, porque Saavedra declaró recientemente en Radio Carve que INISA tiene 1.600 personas en su plantilla funcional para atender a
o más menos, ¿no? Porque en realidad ahí los números varían, pero él dijo 800 gurises fue la expresión que utilizó, y que eso es una buena proporción. En algunos días del año, agregó, hay problemas circunstanciales, pero nosotros tenemos personal suficiente y muy calificado. ¿Cómo se entiende eso que dijo Saavedra si lo comparamos con el concepto que mencionaste antes o manejaste antes con respecto a la falta de gente? Bueno, ahí tenemos una diferencia. También tenemos la diferencia que Saavedra dice que no se necesita más presupuesto. Ahí lo vamos a tener que resolver. Es verdad lo que dice Saavedra. En realidad hay 1.650 trabajadores en INISA y trabajadoras. Pero en el trato directo, en lo que tiene que ver con el operador, hoy se llama operador, antes era educador, hay solo 450 trabajadores. O sea, la cuarta parte. Exactamente. El resto de los trabajadores y trabajadoras están en otros sectores de la institución. Esta es una institución muy nueva. La mayoría de nosotros veníamos de INAU y en aquello de la separación, en estas dos instituciones, se hicieron algunos llamados después de la separación, pero hay 450, alrededor de 450, no más de eso, repito, educadores, y el resto están en salud, en arquitectura, en mantenimiento, en la parte administrativa, en todo lo que tiene, en locomoción, en seguridad. Son el resto de los trabajadores de lo que va el resto de los 450 educadores. ¿Y cuántos trabajadores y trabajadoras más se precisan según el sindicato? Bueno, la cantidad no sabría decírtela, pero sí necesitamos en la mayoría de las áreas. De hecho, hicimos un planteamiento del directorio que tiene que ver con el ingreso de personal y algunas cuestiones salariales, algunas cuestiones edilicias, que la parte edilicia del INISA está detonada. También con lo que tiene que ver con la salud mental, hicimos un montón de propuestas días antes de este problema que se suscitó entre el oficialismo, que todavía no tuvimos ningún tipo de respuesta. Básicamente nosotros creemos que necesitamos personal de trato directo, personal en el área de salud. También hay un llamado en curso ahora que ya arrancó el concurso de choferes, que es algo que se necesita, y en la mayoría de los sectores, en el personal administrativo en algunos lugares no hay. Y esto lo vamos a conversar con Saavedra, lo mismo que el tema presupuestal. No podemos caer en aquello que ha sucedido en otro momento del periodo pasado, que hemos ido o ha ido el INISA con 3 mensajes presupuestales distintos a la ley de presupuesto. ¿Eso pasó durante el gobierno anterior? Sí, escándalo. Nosotros, no sé si estamos ligando mal, pero en el periodo Fulco renunciaron los otros 2 integrantes del oficialismo. En el periodo anterior hubo un enroque en el oficialismo. No sé si tú te recordás, pero Sandra Echeverri, que estaba en el directorio de INISA, fue para la Secretaría de Derechos Humanos, y Rosario Pérez vino de la Secretaría de Derechos Humanos de INISA, por el mal relacionamiento que tenían con la presidenta de ese momento, que era Rosana Olivera. Que es de Cabildo Abierto. Y es de Cabildo Abierto. Y hoy pasa esto con también los integrantes del oficialismo. Esto es datos reales. Hablaste de una dificultad o de dificultades importantes en aspectos edilicios. Nos queda claro que no la totalidad de las y los adolescentes están bajo medidas de privación de libertad, pero hay una parte que sí, 350 plazas si no me equivoco. ¿Cuáles son los lugares más críticos, los que entiende el sindicato deberían en términos edilicios ser priorizados, ser reformados o ser sustituidos? Bueno, insólitamente los que están más deteriorados son los últimos centros que se construyeron, por allá por el 2014, que se inauguraron en el 2014. En todo el periodo de la administración Fulco no tuvo mantenimiento. En este periodo anterior se hicieron remiendos y realmente esos centros están en muy malas condiciones. ¿Cuáles son, para tener una idea? Hay un centro en Cufré Boulevard y el otro en Belloni y Aparicio Sarabia. Son centros muy grandes, muy fríos, y las condiciones son tanto para los trabajadores, que están 24 horas, como para los chiquilines, ahí son estilo cárceles. En Colonia Berro, que son más estilo hogar, ahí son de antaño, son de los años 1900. Y ahí sí se mantiene, son productos de los trabajadores puntualmente, pero no ha habido ninguna reparación importante en los centros de Colonia Berro. Me quedó algo pendiente con esto de la discrepancia con Saavedra, que lo vamos a conversar seguramente. En Colonia Berro hay un centro que es nuevo, que fue el único reparado. Está para inaugurar, no se puede inaugurar porque no hay personal.
Creo que eso lo dice todo. ¿Y cuál es, si es que lo hay, un buen ejemplo de centro, de los que funcionan correctamente? Bueno, el centro Ituzaingó es un centro que hace 20 años que funciona para nosotros de muy buena manera. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la diferencia? Ahí es un proyecto muy integral. Ahí el chiquilín, desde que se levanta hasta que se acuesta, tiene propuestas. Propuestas educativas, propuestas de trabajo, propuestas de deporte. En todo momento los chiquilines están haciendo algo. Ese es el centro distinto. Ojo, hay otros centros que vienen copiando. No sé si la palabra es copiar, pero que vienen por el mismo camino. El centro Granja es un centro que hace unos años, hace muchos años ya, que está trabajando casi de la misma manera. Quizá no tiene tantas cosas, no tiene tantos talleres como el Ituzaingó, pero se apuesta más o menos a trabajar de la misma manera. Hoy también tenemos el centro Cerrito, que desde nuestro punto de vista ha avanzado muchísimo, e inclusive algunos centros que eran históricamente de encierro, hoy tratan de dar más apertura y que los chiquilines tengan otras cuestiones, o que tengan más cosas para hacer. Ha pasado mucha agua debajo del puente desde que INISA se creó, cerca de una década. Hoy hablamos, y cada vez más, de la presencia en los territorios de organizaciones de crimen, digamos, o de grupos de crimen organizado, particularmente asociados al narcotráfico. ¿Eso se refleja en la población que llega a los centros donde hay medidas de privación de libertad para adolescentes? Absolutamente. Hasta a veces es muy complejo dónde derivar a los jóvenes. Hay situaciones que son realmente complicadas, que vienen de la afuera y que después terminan de alguna manera sin solucionar en el INISA. Nosotros creemos que el INISA no está preparado completamente para rehabilitar. Deberíamos tener una visión mucho más amplia. Deberíamos no tener gurises que vengan para acá. Debería haber algún tipo de prevención. Que el pasaje del INISA sea tratando de rehabilitar, pero una vez que se van, tenemos que tener una solución para esos chiquilines que vuelven muchas veces a esos lugares donde la pasan muy mal. O sea, en resumen, más allá de que ustedes destacan cómo ha ido cambiando el peso de la privación de libertad y su relación con medidas alternativas, de que entienden que en muchos centros se está transitando un modelo diferente, de todos modos da la sensación de que sigue habiendo un debe muy grande en términos de otorgar herramientas para que no haya reincidencia. Absolutamente, absolutamente. Sobre todo, repito, en lo que tiene que ver en la prevención, que sean los menos que vayan para la privación de libertad, pero también apoyando cuando egresan. Es insuficiente la ayuda que obtienen los chiquilines una vez que egresan. Vuelven a los mismos lugares, con los mismos problemas, a hacer lo mismo que estaban haciendo. Para cerrar la entrevista, volviendo al tema inicial o a lo que desencadenó este diálogo, Saavedra sigue en su cargo de presidente, Acosta, con quien tuvo esas diferencias, sigue siendo parte del directorio, por lo menos de momento, y también el integrante de la oposición del Partido Colorado, Ángel Facchinetti. ¿Hay posibilidades de un funcionamiento normal si se mantiene esa convivencia entre dos personas que han tenido ya diferencias fuertes en 3 meses, menos en realidad de gestión? Desde nuestro punto de vista, no. Desde nuestro punto de vista, el gobierno va a tener que tomar otras definiciones. Nosotros lo que pedimos es que esto se arregle rápidamente, porque esta institución debe caminar. Hasta ahora no hemos podido avanzar sustancialmente, prácticamente nada. Hay que tomar alguna definición rápidamente. Bueno, Víctor Mango, integrante del Consejo Directivo del SUINAU, sindicato del INAU y del INISA, muchas gracias por esta visita a la mañana de La Diaria. Muchas gracias a ustedes por la invitación.